días a toda la membresía de la Confederación Americana de Urología, a todos los urólogos que están participando de este primer webinar del año 2023, el CAO Webinar. Quiero agradecer primeramente a toda la gente que ha hecho este CAO Webinar posible. Primeramente a la doctora Ana María Otrán, directora de comunicaciones del Comité Ejecutivo de la CAO. También a Dani Gómez, que es un fenomenal amigo y técnico que sirve para lo logístico de realizar este webinar. También agradecer al doctor Rafael Sánchez Salas por coordinar y invitar a excelentes speakers que van a presentar acerca del cáncer de próstata. Algunos anuncios antes que Rafael Sánchez Salas haga la introducción de este webinar. Quiero hacerles recordar que el Congreso CAO Chile 2023 se realizará desde el 4 al 7 de octubre de este año. Está ya culminándose el programa científico. Tenemos la participación masiva de todas las sociedades afiliadas a la CAO, así como cursos instruccionales de nuestros 14 grupos de trabajo. Acuérdense que ya son 14 grupos de trabajo, así con espléndidos cursos instruccionales de alto nivel académico. Asimismo, vamos a tener también la plenaria del AUA, la plenaria de la Asociación Europea de Urología, la charla de la SIU, Estado del Arte, y el CAO Rep el primer día, que es el día miércoles. Quiero hacerles recordar que la tarifa temprana para las inscripciones terminan el 30 de mayo. Aprovechen el descuento porque es un descuento tremendo, después las tarifas suben. No solamente eso, acuérdense que los que asistieron al AUA pueden escanear el QR del panfleto que dimos en el AUA, porque los que asistieron al AUA son miembros CAO, tienen un descuento de 10% adicional a la tarifa temprana. Entonces aprovechen este excelente descuento y regístrense a nuestro congreso. Muchas gracias. Rafael, te dejo en cargo de este webinar. Bien, muchas gracias, Alejandro. Para mí es un placer poder organizar este seminario con dos personas que tienen un nivel académico muy alto. Vamos a hablar de screening y vamos a hablar de toda la parte inicial de la evaluación del cáncer de próstata. De verdad que Fernando y Edgar no necesitan presentación. Solamente les agradezco la presencia y agradezco la colaboración de todos. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a toda la comisión de la Secretaría General de la Confederación Americana. La verdad que un verdadero placer y honor poder estar con ustedes. Simplemente quiero confirmar que estén viendo mi pantalla correctamente, ¿puede ser? Así es, doctor, afirmativo. Muy bien. Entonces, yo voy a hablar un poquitito de lo que es el catastro, el screening del cáncer de próstata, y luego daremos lugar a distintas clases de preguntas y lugares. En primer lugar, quiero aclarar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con la industria farmacéutica. Los objetivos de esta charla va a ser hablar un poquitito de lo que es la definición de screening, la epidemiología, los factores de riesgo, es decir, cuáles son las poblaciones de riesgo, cuáles son las ventajas y desventajas del catastro. Por supuesto, estamos en una conferencia de la CAO, así que indefectiblemente vamos a dar una perspectiva hispanoamericana. Y por supuesto cerrar con un poco de pautas futuras. ¿Qué entendemos por catastro, por screening en términos generales? Y en términos particulares del cáncer de próstata tiene que ver con la detección precoz del cáncer de próstata, por supuesto en varones asintomáticos habitualmente, con fines de lograr la curación de la enfermedad. Y el screening, por supuesto, nos va a ayudar a detectar gente que está en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Y cuánto nos debemos preocupar por el cáncer de próstata? De acuerdo a lo que leamos, sabemos que el diagnóstico o la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, el riesgo de desarrollar cáncer de próstata al nacer en los varones es de 1 en 6 a 9 personas.
La probabilidad de morir por cáncer de próstata es 1 en 28, 30 personas. Y si esto lo ponemos en contexto por la probabilidad de morir en un accidente de tránsito, por ahogamiento, fíjense, por accidente aéreo, vemos que claramente es muy, muy distinto. ¿Y por qué es importante hacer la detección? El screening, ¿por qué? Porque el cáncer de próstata son esas enfermedades silenciosas que no dan ningún tipo de síntomas hasta que realmente la enfermedad está claramente avanzada. Y por otro lado, sabemos que la prevalencia, la incidencia, es decir, el número de casos nuevos y el número de pacientes que están dando vueltas por cáncer de próstata es muy alto. Luego de excluir los cánceres de piel, estas son las estadísticas más recientes, en los Estados Unidos, por supuesto, el cáncer de próstata figura a la vanguardia en los nuevos cánceres, o sea, en la probabilidad de desarrollar un cáncer, y segundo figura en la probabilidad, el número de muertes por cáncer en los Estados Unidos. Claramente, desde el advenimiento del PSA, vemos cómo ha habido un pico en el diagnóstico, en la incidencia, y luego hacia el año 2013, 2014, eso ha descendido y que tiene que ver con lo que vamos a conversar en un rato, por una recomendación realizada por la Fuerza de Tareas de los Estados Unidos en contra de hacer catastro screening con PSA. Pero lógicamente, más buscamos, más vamos a encontrar. Y atención, porque acá ya empezamos a dar algún deslizamiento que tiene que ver con la cuestión hispanoamericana, que esto puede variar de acuerdo a los grupos étnicos, es decir, la incidencia de la enfermedad. Ahora, ¿vale la pena hacer detección precoz del cáncer de próstata? Fíjense, este es un trabajo muy interesante, un paralelismo de una publicación muy interesante entre cáncer de próstata y cáncer de mama, que a diferencia de cáncer de mama, en el cual la tasa o la incidencia de pacientes con cáncer de mama que debutan con enfermedad metastásica ha sido pareja en el transcurso de los tiempos. Fíjense en el caso del cáncer de próstata, cómo ha disminuido sustantivamente desde el advenimiento del PSA la detección de pacientes o que debutan con cáncer de próstata metastásico al momento del diagnóstico. Es decir, los pacientes que debutan con la enfermedad ya diseminada, coincidente con el advenimiento del PSA. Y también interesantemente, fíjense, el PSA en los Estados Unidos fue introducido en el año 86, y fíjense aproximadamente como 10 años, 15 años más tarde, ya empieza a notarse un descenso en la mortalidad por la enfermedad. Por supuesto que adjudicar toda esa disminución a la mortalidad, es decir, completamente al advenimiento del PSA, es un poquitito apresurado. Han habido modelos, se han desarrollado modelos matemáticos para tratar de estimar este valor, y se estima más o menos que hay entre un 40 y un 50% de la disminución en la mortalidad por cáncer de próstata podría ser adjudicado a la detección precoz de la enfermedad. Sin embargo, hay otros elementos que pueden haber contribuido con este descenso en la mortalidad, que tiene que ver con las mejoras en los tratamientos, el advenimiento de hormonas nuevas, quimioterapias, etcétera, que han impactado en la supervivencia. Esto ha dado lugar a, primero, en el año 2012, la Fuerza de Tareas de los Estados Unidos, que es un organismo independiente en ese país, a recomendarse, a favorecerse en contra del uso masivo del PSA como método de detección precoz. Sin embargo, lo que les comentaba recién, digamos, este marcado descenso en la mortalidad, asociado a que a partir del momento en el cual se dejó de usar PSA, empezaron a aparecer o empezaron a incrementarse nuevamente los casos de pacientes con enfermedad metastásica, ha obligado a esta fuerza de tareas a revisar la recomendación, de manera que en la actualidad, como se ve en el fondo de la diapositiva, en la parte más baja, en la actualidad la recomendación de la fuerza de tareas es empezar el catastro a partir de los 55 años, en lo que es una decisión compartida. Sin embargo, el grado de evidencia es un grado de evidencia bajo, ¿sí? Débil si ustedes quieren, y suspender el catastro a partir de los 70 años. Ahora, lógicamente, poniendo esto en el contexto, yo creo que esta comunicación o esta actitud de la Fuerza de Tareas ha sido importante, porque cuando ponemos esto en contexto de lo que pasa en Latinoamérica, todos vemos pacientes, o todos hemos recibido pacientes, por lo menos en mi consultorio en Argentina, con pacientes que tenían 1, 2, 3, 4 PSAs por año,
lo cual realmente es un exceso y es una enormidad. Van a ver al cardiólogo, che, poneme un PCA y le pedimos un PCA. Va a ver al clínico, por favor hágame un PCA y le hace un PCA. Va a ver al urólogo, venga que le voy a hacer un PCA. Entonces son pacientes con una enorme cantidad de estudios innecesarios, por lo menos en la detección del cáncer de próstata, que lógicamente desde el advenimiento de estas recomendaciones de la Fuerza de Tareas que ha puesto un freno en esta solicitud masiva de este estudio de laboratorio, especialmente en países cuyos presupuestos sanitarios son finitos y acotados, es decir, no es un barril sin fondo los gastos en salud, y especialmente en un país como Argentina, que según datos del Banco Mundial han tenido un descenso muy, muy claro en los gastos en salud en los últimos 15 o 20 años. Incluso nosotros sabemos cómo, especialmente en Hispanoamérica, se organizan tours de salud en distintos lugares, en distintos países, no solamente en Argentina, sino también en Colombia y en otros lados, donde la gente directamente cruza la frontera para hacerse atender. Esto ha dado lugar a situaciones de conflicto, hasta hace no mucho, por supuesto, entre un caso puntual entre Argentina y los hermanos bolivianos, pero son todas cuestiones netamente políticas que hacen, lamentablemente, a la situación coyuntural que nosotros vivimos en Hispanoamérica, donde sabemos que la salud está deteriorada, la gente va a las 3 de la mañana a hacer colas a los hospitales, no tenemos historias clínicas, falta de higiene, no solamente en instituciones públicas, sino también en instituciones privadas. Fíjese, este es un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, y directamente dicen, muchachos, no vengan porque no tenemos turnos para todas estas especialidades que están ahí enumeradas. Por suerte no aparece urología, pero están todas ahí, la falta de médicos, personal administrativo de paro, falta de médicos, falta de insumos, las guardias están desbordadas, no hay sangre en los bancos de sangre, los sindicatos que realmente ponen palos en las ruedas, violencia en los hospitales, por supuesto los médicos trabajando a destajo, en exceso de horas. Este es el Hospital Durán, fíjese, uno de los hospitales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Se cayó un ascensor hace no mucho, por suerte no hubo víctimas fatales, cortes de luz en los hospitales. Y esto, fíjense, esto del año pasado, noviembre del año pasado, fíjense en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, los residentes ya hacen paro porque no les pagan, ni que hablar los personales de paramédicos, los enfermeros, los sanitarios. Es decir, entonces la situación coyuntural, es decir, que el PCA, que el laboratorio sea no arancelado, no significa que sea gratuito. Y esto en alguna medida lo terminamos pagando entre todos. Entonces poner toda esta información en el contexto de nuestra realidad creo que es importante, especialmente sabiendo que estamos siendo avasallados por ciertas ideologías que parece que sobra el dinero para hormonizar niños, sobra el dinero para matar bebés inocentes con abortos. Sin embargo, no hay dinero para las cosas esenciales, para los insumos, gasas en los hospitales. Entonces, cuando vemos todos estos trabajos randomizados, poblacionales que provienen del primer mundo, a veces es difícil ponerla en contexto la realidad que vivimos en la salud pública en Hispanoamérica. Las principales asociaciones urológicas del mundo, especialmente la Asociación Americana, considera o tomó en consideración estos principales 6 estudios poblacionales randomizados para hacer la detección, para aconsejar o no aconsejar el screening con cáncer de próstata. Los primeros 3 estudios, hechos en Canadá, en Estocolmo y en Norrköping, son estudios que, si bien han sido buenos, han tenido algunos defectos de diseño. Por eso, fundamentalmente, a la hora de hacer recomendaciones, los estudios más importantes utilizados son el PLSO, que fue realizado en los Estados Unidos. En este estudio, fíjense, más de 76.000 pacientes han sido randomizados con una relación 1 a 1, en el cual se hacía un PSA anual y un tacto rectal durante 6 años y 4 años respectivamente. El valor de corte del PSA para hacer biopsia de próstata ha sido establecido en 4. El principal problema, y esto ya lo hemos recalcado muchas veces, y la mayoría de la gente por ahí ya lo sabe, pero vale la pena reforzar el hecho que aproximadamente el 40% de los pacientes, antes de enrolarse en este estudio de screening de PSA versus no PSA, para la detección precoz y el impacto en la supervivencia por cáncer de próstata, ya habían tenido algún PSA hecho.
Y en segundo lugar, aproximadamente el 70%, casi el 80% de los pacientes en el grupo control, es decir, en el grupo randomizado a no realizarse PSA, desobedecieron y tienen por lo menos algún PSA realizado. Entonces, esto contaminó tremendamente la muestra. Y este es un trabajo, esto es un estudio poblacional, el cual dijo, miren, la verdad que no hemos encontrado una diferencia en la mortalidad asociada al cáncer. Justamente porque lo más probable es que haya habido una enorme contaminación de la muestra del grupo de los pacientes randomizados a no hacer el PSA. Entonces, los expertos dicen, bueno, en realidad este no es un estudio de hacer PSA o no PSA. Esto en realidad es hacer un estudio en el que se compara PSA de alta demanda, es decir, un PSA anual cada 6 años en tacto rectal durante 4 años, versus un PSA cada tanto, que era como el 70 o 80% de los pacientes tenían en el grupo control. Entonces, esperadamente, no hubo diferencias en la mortalidad entre ambos grupos. Ahora, el estudio que sí es más importante y es un poquitito y está menos contaminado, en el cual aproximadamente solo el 20% de los pacientes asignados a no hacer screening terminaron realizándose un PSA, es el estudio realizado en Europa, es el estudio europeo. Fíjense que duplica, y hasta un poco más, el número de pacientes que involucra el PLCO, es decir, el realizado en los Estados Unidos. El seguimiento también es muy largo plazo, más de 10 años. Acá en vez de realizar un PSA por año, lo hacían un PSA cada 4 años, excepto dos grupos, especialmente el grupo de Gothenburg, que hacía un PSA cada 2 años, que se los voy a comentar en un segundo, y ellos sí lo que encontraron fue una reducción en la mortalidad por cáncer de próstata de aproximadamente un 20%. La crítica que se le hace a este trabajo es que los protocolos de realización de PSA variaban de centro en centro dentro de Europa. Y entre estos centro de Europa está el grupo Gothenburg, que este subgrupo vamos a decir, este centro del cual el 60% de los pacientes participaron en el trabajo europeo, ellos también encontraron una disminución en las tasas de mortalidad asociadas al cáncer de próstata, y a diferencia del estudio europeo en general, que hacía un PSA cada 4 años, ellos hacían un PSA cada 2 años. Vale destacar que a diferencia del trabajo americano, el PLCO, acá el punto de corte era establecido en 3 nanogramos por mililitro, es decir, que aquellos pacientes que tenían arriba de 3 se les recomendaba hacer la biopsia randomizada de próstata. Cabe destacar que ninguno de estos 6 estudios randomizados fueron su estimación poblacional, o fueron diseñados como para evaluar la mortalidad global, cosa que a la hora de ser evaluada fue negativa. Es decir, en estos 2 últimos trabajos particularmente, se observó una disminución en la mortalidad significativa, reducción en la mortalidad por cáncer de próstata, sin embargo, no se observó una reducción en la mortalidad global. Insisto, no habían sido diseñados con ese objetivo. Y cuando se hacen este tipo de trabajos prospectivos es interesante decir, bueno, muy bien, ¿cuántos pacientes tenemos que invitar para que disminuir una mortalidad? Es decir, y aparecen estas cifras que son muy interesantes, que son cifras lógicamente estimadoras y que van cambiando con el correr de los años. Fíjense, al principio de la tabla, luego de 9 años de seguimiento, había que invitar a casi un poco más de 1.400 pacientes a hacerse screening y tratar aproximadamente 48 para evitar la muerte de un paciente. Sin embargo, con más tiempo de seguimiento, el número de pacientes para hacer screening disminuye prácticamente a menos de la mitad, a 570, y también tenemos que tratar 18 personas, es decir, tenemos que tratar menos de la mitad de lo que inicialmente tratamos. Es decir, para evitar una muerte, hay que hacer screening a 570 personas y aproximadamente tratar a 18 de ellas. Es un estimador grosero, pero son elementos válidos a veces para compartir con los pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los grupos poblacionales que tienen más riesgo de desarrollar cáncer de próstata y que por ende serían más potencialmente beneficiados por la detección precoz? Por supuesto, la gente más grande porque tiene más probabilidad. Sin embargo, la edad hay que ponerla en contexto con la expectativa de vida. Por eso se dice, o los grupos, las distintas sociedades nos recomiendan, que si el paciente tiene más de 70 años,
o también una expectativa de vida menor a 10, no vale la pena hacer la detección. ¿Por qué? Porque es más probable que muera por otra enfermedad que por el desarrollo del cáncer de próstata. Distintos grupos étnicos también tienen más probabilidad, lo vamos a ver esto en un segundo. La presencia de historia familiar aumenta más de 2 veces la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, especialmente cuando hay más de una generación involucrada. Las alteraciones genéticas, los pacientes con BRCA o síndrome de Lynch, que es una poliposis, es un cáncer de colon apolipoideo, esto se ha visto que esta gente tiene más probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Más cuestionablemente la exposición a distintas cuestiones de la dieta, el tabaco, hormonas, la obesidad, situaciones de inflamación crónica. En los Estados Unidos la gente, los que son veteranos de Vietnam, aquellos que han estado expuestos a la agente naranja, un tóxico que se usaba en aquella guerra, por ahí se plantea esta posibilidad. Siempre está el tema de la vasectomía dando vueltas, la exposición a drogas, marihuanas, etc. Rápidamente voy a comentar la etnicidad y después el tema de la vasectomía, donde hay algunos datos que son más nuevos y más interesantes. Claramente se ve que la población afroamericana en los Estados Unidos tienen más probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, y esto es algo que se ha mantenido en función del tiempo. Fíjense cómo antes del advenimiento del PSA, los afroamericanos ya tenían mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, o sea que esto evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con los genes indefectiblemente. Y fíjense también que los afroamericanos tienen no solamente mayores niveles de PSA, sino mayores score de Gleason, debutan con estadios más avanzados, más probabilidad de residuo bioquímica y menor probabilidad de cuidado de acuerdo a las pautas establecidas. ¿Qué datos nuevos tenemos con el tema de la vasectomía y su asociación al cáncer de próstata? En los últimos, yo diría, 3 años han habido 2 muy buenos trabajos poblacionales y 3 metaanálisis que confirman la asociación de cáncer de próstata o la asociación entre vasectomía y cáncer de próstata. Quiero aclarar, este es un tema controvertido. Las pautas de la IUA que han sido revisadas por última vez en el año 2015 recomiendan o establecen que no hay ningún tipo de asociación entre vasectomía y cáncer de próstata. Sin embargo, creo que a la luz de estos datos que han surgido en los últimos años, esto va a haber que revisarlo con seriedad. Los datos siguen siendo controvertidos, pero creo que es importante no desconocer esta información. Fíjense, este estudio poblacional en Finlandia, fíjense, sobre un total de más de 429.000 personas y más de 38.000 vasectomías. Ellos encontraron un aumento pequeño, pero aumento significativo en las tasas de cáncer de próstata y la vasectomía. Y este otro estudio poblacional, todavía un poquitito más interesante, porque ha tomado en consideración, realizado en Dinamarca, fíjense, más de 2 millones de habitantes, con más de 26.000 vasectomías. Ellos fueron un poco más allá y dijeron, bueno, muy bien, a ver, ¿qué es lo que originalmente se especulaba en los pacientes vasectomizados? Se decía que como el vasectomizado era un paciente un poco más cuidado, tenía más consultas urológicas, entonces eran pacientes que tenían más cáncer de próstata. Sin embargo, ellos hicieron un análisis un poco más riguroso y encontraron que la incidencia de cáncer de próstata luego de la vasectomía persistía luego de 30 años, fíjense, 30 años de haberse hecho la cirugía, y esto era independientemente de la cirugía, del estadio de la enfermedad, porque uno presupone que uno dice, bueno, muy bien, el paciente vasectomizado va más seguido al urólogo, debiera tener estadios más precoces al momento del diagnóstico. Sin embargo, esto no ha sido así y tiene más probabilidad de cáncer de próstata en todos los estadiajes. Y ellos también, que son realmente expertos en datos estadísticos, ellos ajustaron los resultados en función del número de visitas al médico. Es decir, si alguien decía, bueno, muy bien, los vasectomizados tienen más cáncer de próstata, porque visitan más al médico y van más veces al urólogo, bueno, ellos ajustaron estos resultados por el número de visitas al médico, por factores socioeconómicos, y a pesar de esto, tenían más cáncer de próstata en todos los estadiajes. Y después 3 metaanálisis, fíjense, 16, casi 17 millones de pacientes encuentran mayor asociación entre cáncer de próstata y vasectomizados. Otro trabajo, también, otro metaanálisis, fíjense, 37 estudios, casi 17 millones de pacientes, los mismos resultados, y un trabajo, otro metaanálisis realizado por los
por este grupo chino, también encontraron mayor incidencia de cáncer de próstata luego de analizar 15 trabajos, cohortes solamente prospectivas. Es decir, en este metaanálisis dijeron, bueno, muy bien, solamente vamos a ser más rigurosos y vamos a incluir cohortes evaluadas prospectivamente. Y fíjense, más de 4 millones de participantes, más de 4 millones de habitantes, también encontraron una asociación entre vasectomía. Entonces yo creo que esto es algo que vamos a tener que los organismos encargados, o las instituciones o las asociaciones urológicas encargadas de traer recomendaciones, creo que van a tener que revisar esto de acá al futuro. ¿Qué es lo que se utiliza para hacer detección precoz? Y mucho cuidado, detección precoz no significa necesariamente hacer diagnóstico de la enfermedad. Recordemos que el PSA es altamente específico de la próstata, pero no es altamente específico del cáncer de próstata. Típicamente lo que históricamente se ha usado, por ejemplo, en el estudio americano, fue la combinación del PSA y el tacto rectal. Sin embargo, la mayoría de las asociaciones urológicas últimamente han sido reticentes en recomendar el tacto rectal o incluir el tacto rectal como parte del catastro, lo que no significa excluir el tacto rectal de lo que es la evaluación urológica cuando nosotros tenemos un paciente. Son dos cosas totalmente distintas. En la detección o en el screening del cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque lógicamente, como vamos a ver en un minuto, el PSA, es decir, el número de pacientes que hoy encontramos que debutan con cáncer de próstata y un nódulo prostático, es mucho menor que lo que se detectaba antes del advenimiento del PSA. Entonces, su baja sensibilidad y especificidad han hecho que no se hubiese recomendado. Históricamente, en Estados Unidos y en Hispanoamérica solemos utilizar un valor de corte de 4. En Europa, a partir de este estudio randomizado, se ha utilizado un poquitito más un valor de corte de 3. Sin embargo, hoy sabemos que no hay ningún valor por debajo del cual uno puede estar libre del riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Si nosotros vemos el estudio, el famoso estudio PCPT, que es el estudio de prevención de cáncer de próstata con finasteride, al cual al final del estudio, pacientes que han sido tratados con placebo, y también no con placebo, pero cuando se analizó los pacientes que se realizaron biopsia al final del estudio, dentro del grupo de pacientes que habían recibido placebo, es decir, no finasteride, el 15% de los pacientes, el 15.2% porcentaje de pacientes con un PSA menor de 4, habían tenido una biopsia positiva, y cuando se hace el desglose, fíjese que incluso pacientes con un PSA menor a 1 tenían biopsia positiva. Por suerte, la mayoría de estos cánceres son cánceres de baja agresividad, es decir, son cánceres grado 1, cánceres que supuestamente no pondrían o no supondrían un riesgo para la vida del paciente. Pero el mensaje para llevar a casa es: no hay ningún valor por debajo del cual de PSA el paciente pueda estar exento de la probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata. Y acá, un poco para los residentes que estén presentes en la charla, la famosa diferencia entre lo que es la sensibilidad, este juego que existe entre la sensibilidad y la especificidad. Entonces, cuando nosotros establecemos históricamente un PSA de 4, o los estudios han obtenido este valor de 4, lo que se busca es un equilibrio entre sensibilidad y especificidad, recordando que la sensibilidad es la capacidad de un estudio de detectar un paciente enfermo, y yo agregaría acá un paciente enfermo, un paciente con un cáncer de próstata avanzado, y la especificidad es la probabilidad de un estudio, la capacidad de un estudio de detectar un paciente sin enfermedad. Entonces, cuando nosotros elegimos un PSA de 4, esto establece una sensibilidad groseramente del 21%, es decir, que de todos los pacientes a quien le hago un PSA voy a encontrar cáncer de próstata en un 21% de los evaluados, y una especificidad del 91%, es decir, que solamente voy a dejar afuera un 9% de los pacientes con cáncer de próstata. Ahora, cuando uno corre la curva hacia la izquierda, es decir, uno elige un valor de PSA más bajo, lógicamente, acá la probabilidad de perder pacientes con cáncer de próstata va a ser menor, es decir, que la especificidad puede bajar porque voy a encontrar más pacientes sin enfermedad y con cáncer de próstata indolente, de manera que si
Por el contrario, yo elijo un valor de corte más alto, por ejemplo un PSA de 8, un PSA de 10, obviamente la mayoría de mis PSAs van a estar asociados a pacientes con cáncer de próstata, pero seguramente voy a dejar afuera pacientes con cáncer que están localmente avanzados. Y esto también tiene que ver con la cinética del PSA asociada al cáncer de próstata. Es decir, nosotros siempre vivimos con el temor de que el PSA pueda escaparse, porque en algún momento el PSA empieza a subir raudamente y luego podemos perder una oportunidad. Sabemos que hay enorme variación entre los grupos, sabemos que hay falsos positivos, es decir, pacientes que tienen un PSA elevado sin cáncer de próstata, como pacientes que tienen retenciones de orina, infecciones, trauma, eyaculación, o cuidado porque también puede estar disminuido en los pacientes sometidos a drogas, suplementos vitamínicos o estrógenos, y de acuerdo al laboratorio que utilicemos. Ahora, mucho cuidado, porque hay otros elementos que se usan como elementos adicionales, pero no forman parte, no se utilizan para la detección precoz del cáncer de próstata, no son screening, sino son elementos que se piden para complementar o ayudar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? La detección precoz, pero mucho cuidado, porque el riesgo está en el sobrediagnóstico, el sobretratamiento y la ansiedad asociada a tener un PSA elevado, y el potencial beneficio es la disminución en la mortalidad por la enfermedad. Ahora, la reducción ha demostrado ser modesta en los mejores estudios, y esto puede tener un impacto en la calidad de vida, pero sin reducción en la supervivencia global. De acuerdo al censo, al último censo realizado en los Estados Unidos, la primer minoría son hispanos, corresponde al 18%, y luego los afroamericanos. Entonces, se ha visto que los pacientes que tienen seguro de salud tienen mayor probabilidad de screening. Sin embargo, como ocurre en Latinoamérica, los más pobres, los más marginados, tienen menor probabilidad de screening y menor detección precoz. Y en esto hay diferencias raciales y tienen que ver justamente con la menor educación, la menor probabilidad de tener control anual. La obesidad ha sido encontrada que está asociado a mayor probabilidad o menor probabilidad de hacer detección precoz, obesidad que es muy prevalente en los distintos grupos étnicos. Esto tiene que ver con la baja autoestima, una cierta autopercepción de inferioridad, cierto temor a la discriminación. Interesante, el estado marital ha sido asociado a una mayor probabilidad de que los pacientes se hagan detección de catastro de cáncer de próstata, y la baja educación y el analfabetismo, las brechas idiomáticas, especialmente entre los hispanos americanos, ha sido una limitante para que la gente se haga detección precoz de cáncer de próstata, especialmente entre los hispanos. Esto ha dado lugar a las distintas recomendaciones que debemos conversar con los pacientes al momento de explicarles y hacer esta decisión conjunta, esta toma de decisión conjunta. Entonces, ¿cuál es el abordaje ajustado al riesgo que se recomienda hacer hoy para hacer screening con cáncer de próstata? La mayoría de las sociedades urológicas recomiendan hacer una detección, un screening en pacientes arriba de los 50 años con una expectativa de vida más a los 10 años. Uno puede empezar un poquitito antes, entre los 40 y los 45 años, en los grupos de alto riesgo, como aquellos pacientes que tienen alteraciones genéticas, en pacientes de riesgo afroamericanos, en los pacientes que tienen historia familiar. Por eso es importante que la decisión sea conjunta, y los elementos a discutir tienen que ver con que no todos los pacientes con PSA elevado van a tener un cáncer de próstata. El beneficio potencial puede ser marginal y hay que invitar a hacer screening a muchos pacientes para evitar una muerte. Y que la probabilidad de morir por cáncer de próstata es baja. Hay que discutir los riesgos asociados a la biopsia, el riesgo asociado al sobrediagnóstico de los pacientes, las potenciales complicaciones de un sobretratamiento, lo cual se ve en los 2/3 de los pacientes, cuáles son los riesgos asociados a la observación de los pacientes con cáncer de próstata de baja agresividad, el riesgo individual que puede tener cada persona de tener diagnóstico o de morir por la enfermedad, cosa que aumenta con la edad, y claramente es delimitar cuáles son los grupos de riesgo y luego discutir cuáles son los pasos a seguir en caso de tener un PSA elevado. Por supuesto, cuáles son esos elementos adicionales que vamos a pedir a continuación, como el caso de la resonancia, los costos, usos y abusos de la enfermedad. Por eso, las distintas publicaciones recomiendan ciertos algoritmos de manejo, que esto lo vamos a dejar ya en minutos nomás para la discusión. Bueno, muy bien, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un PSA elevado? ¿Cuáles son las conductas de acuerdo al lugar donde nos vivimos? ¿Qué es lo que nos espera para el futuro?
Bueno, muy bien. El advenimiento de la inteligencia artificial creo que está copando el mercado, no solamente para el screening de cáncer de próstata, sino también para el screening de distintos otros cánceres como el colorectal, cáncer de cuello, cáncer de mama, etcétera. Y por supuesto el advenimiento de la radiómica como para ser utilizado de acá a futuro. Esto todavía es altamente, sigue en fase de investigación. En la actualidad el costo es altamente elevado, pero en pocas palabras lo que hace la radiómica es poner dentro del bolillero los datos de las imágenes, los datos moleculares, los datos de laboratorio, los datos de la historia familiar, y a partir de ahí establecer un riesgo de la enfermedad. Con esto más quiero dejar acá para pasar a las preguntas, a la discusión y al panel. Les vuelvo a agradecer la invitación. Un placer haber estado con todos ustedes. Muchas gracias, doctor Fernando. La verdad es que fue una excelente plática y creo que nos queda muy claro el panorama que nos maneja sobre cómo impactan las políticas de salud en el diagnóstico temprano de cáncer de próstata y cómo a pesar de tener diferentes herramientas actualmente, diferentes tratamientos, e incluso tratar de hacer más eficiente esta detección, a veces dependiendo a veces incluso en donde el paciente nace, puede implicar mucho sobre el tratamiento. Doctor Fernando, ¿qué opina usted sobre la resonancia multiparamétrica para tratar de ser más eficiente el screening para el cáncer de la próstata, para tratar de detectar a esos pacientes que realmente van a tener enfermedad clínicamente significativa y como usted lo mencionó, que realmente no solamente vale hacer diagnóstico de cáncer de próstata, aquellos pacientes que van a morir de cáncer de próstata? ¿Qué opina sobre la adición de este tipo de herramientas al anticáncer? Sí, yo te agradezco la pregunta y el comentario que es muy pertinaz. Realmente, digamos, para contestar un poco el valor de la resonancia magnética nuclear, creo que hay que ponerla en el contexto de nuestra realidad hispanoamericana. Es decir, una cosa son los estudios, como hay varios estudios publicados, qué sé yo, como el PROMIS u otros, en el cual, lógicamente, han demostrado un valor y una utilidad muy clara de la resonancia magnética nuclear en ayudarnos a detectar tumores o cánceres de próstata que son lo que llamamos clínicamente significativos, es decir, que son Gleason 7 o más, es decir, grado 2 para arriba. Es decir, y esto creo que es un elemento importante. Asimismo, la resonancia puede colaborar en delinear o dibujar un poquitito mejor la anatomía de la próstata a la hora de establecer las estrategias quirúrgicas. El enorme problema que yo le veo a la resonancia magnética nuclear es cuando nosotros la vemos o la realizamos fuera de los ámbitos de estos centros altamente académicos, y acá empieza a jugar un elemento muy importante que es operador dependiente. Entonces, han tratado de limar estas diferencias intra o interobservadores, saliendo con el con el PIRATS que nosotros leemos. Hicieron el PIRATS 1, que es la primera versión de esto. No conforme con esto, salieron con el PIRATS 2 para tratar de homogeneizar las lecturas de la resonancia magnética nuclear. Ahora, sin embargo, y te voy a contar una experiencia personal. Hace muy poco, casualmente, estuve en Argentina. Llamé a un amigo que es un experto en resonancia magnética nuclear y le digo, che, mirá, ¿sabes qué? Tengo el PSA ahí borderline, ¿por qué no me haces una resonancia? Me hizo una resonancia de próstata. Ahora, la lectura inicial no la hizo él, la hizo otra persona. Agarro el informe y me dice, mire, usted tiene en la zona anterior izquierda una lesión PIRATS 5. Entonces yo agarro el informe, por supuesto, y dije, bueno, muy bien, de acá me iré a hacer una biopsia de próstata. Obviamente, antes de esto, como yo veo que el informe no estaba firmado por mi amigo, que es experto en resonancia, lo llamo y le digo, che, mirá, tengo una lesión. A ver, me dice, espera que la bio yo. Entonces, él la mira y me dice, mirá, yo no veo ninguna lesión. ¿Qué significa esto? Que todavía en nuestros ámbitos, y no quiero generalizar, pero yo creo que esto es un poco la realidad hispanoamericana. Me parece que la resonancia en nuestro ámbito tiene mucho terreno por recorrer. Y acá hago una visión un poco de sanitarista.
digamos, el costo de la resonancia. Ahora hay una publicación reciente del potencial impacto ambiental que puede tener realizar resonancias. El tiempo que esto lleva, la ansiedad, el estrés, los falsos positivos. Todos hemos visto, yo he visto pacientes, colegas, recuerdo acá 2 colegas que se han hecho resonancia simplemente porque los médicos hacemos este tipo de cosas antes de hacer diagnóstico, y entonces le vieron imágenes, no me quedó otra que hacer la biopsia, y las biopsias vinieron negativas, te estoy hablando en Argentina. Entonces hay que tener mucho cuidado con traspolar los datos provenientes del primer mundo a nuestro ámbito hispanoamericano. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fernando Ceci, doctor Edgar Iván Bravo, director del Grupo de Cáncer de Próstata. Definitivamente lo que es el approach multidisciplinario debemos de trabajarlo en América Latina. Como dice Fernando, la introducción de la resonancia magnética implica un costo, implica un entrenamiento y definitivamente queda un camino por recorrer. Tenemos, Fernando y Edgar, una pregunta del del auditorio, donde nos dicen gracias por su didáctica, el doctor Carlos Neira, útil charla. La pregunta es más sensible, dice, en nuestro medio, en países pobres, la utilidad de la biopsia por fusión es casi imposible, ¿sí? Por los costos. ¿Es más sensible que la cognitiva? Es la pregunta de ellos, y que amerite la inversión en los países latinoamericanos. Doctor Fernando, doctor Edgar, ¿podrían hacer algún comentario con respecto a esta pregunta? Edgar, adelante si quieres contestarla, si no, no contestas. La verdad es que ya hay estudios que han mostrado las diferencias entre las diferentes plataformas de fusión. Realmente no se ha encontrado como tal alguna diferencia entre la utilidad de alguna de las plataformas. Obviamente, también se ha tratado de comparar incluso la utilidad de una biopsia cognitiva y aparentemente demuestra que un neurólogo que está entrenado y que lleva una curva adecuada y que lleva un buen entrenamiento viendo resonancias multiparamétricas y bueno, todo esto realmente podría llegar a ser equiparable a hacer una biopsia con un software. Obviamente, la curva de aprendizaje va a ser mucho mayor, de 60 casos, de 60 o 50 casos con software. Creo que es difícil generalizar la utilización de plataformas. Evidentemente, sí aumenta el costo dentro del diagnóstico para este tipo de pacientes. Sin embargo, la biopsia cognitiva sigue siendo una muy buena opción cuando ya tenemos una buena curva de aprendizaje, y realmente se podría equiparar a poderla realizar con cualquiera de las plataformas. Cuando es un neurólogo que va comenzando a hacer sus primeras biopsias, probablemente las biopsias guiadas por un software pudieran llegar a ser de más utilidad que realizarla de manera cognitiva. Hay otro estudio reciente que salió donde compara también el abordaje de la biopsia transcranial contra la biopsia rectal, e incluso dice que por el tipo de biopsia, por el tipo de abordaje, la biopsia transperineal dentro del muestreo puede lograr incluso mayores tasas de cáncer, de diagnóstico de cáncer clínicamente significativo comparado únicamente con el. Creo que hay varias formas de poder hacer eficiente este diagnóstico y bueno, avanzar por esta manera de hacer el diagnóstico a nuestros pacientes, tratar de elevar muchos de los costos que a veces en muchos de los países no es totalmente el acceso. Sí, yo lo que te agregaría, coincido plenamente con los comentarios de Edgar. Te agregaría lo siguiente: por supuesto el tema de los costos. Por lo general la biopsia transperineal hay que hacerla con alguna sedación en quirófano, lleva bastante más tiempo que la biopsia transrectal, especialmente las fases iniciales, y esto lo digo por experiencia personal. Yo no hacía transperineal en Argentina, acá sí se hace bastante la transperineal. Coincido con los datos que hacerla cognitiva por fusión, los resultados debieran ser bastante parecidos. La fusión, los software de fusión son carísimos, Carlos. Por eso en Australia, por ejemplo, están haciendo las biopsias dentro del resonador. Es decir, en vez de utilizar el software de fusión, directamente lo hacen dentro del resonador. Lógicamente, esto quita tiempo de ese resonador que podría ser utilizado para otros estudios. Yo creo que la clave de la fusión es la selección de pacientes. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un paciente
que tiene un nódulo palpable, un nódulo de 1 centímetro, digamos que alguien le pidió una resonancia, se ve ese nódulo, la verdad que hacer fusión de eso no tiene ningún sentido. La fusión yo creo que es para aquellos pacientes que por ahí ya tienen una biopsia negativa, uno le hizo la resonancia, tiene una próstata de alto volumen o de gran volumen, y entonces es más difícil que la aguja pegue donde tiene que pegar. No hay ninguna duda que el rédito de la biopsia transperineal es mayor que la transrectal, probablemente por la disposición de la aguja dentro de la próstata, por la dirección que lleva, pero creo que la clave del éxito es la selección. Si vos me decís, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, vale la pena invertir $300.000 en un software de fusión a boca de jarro en el ámbito de la salud pública, yo te digo que no. En el ámbito de la salud privada, para aquella persona que se lo quiera pagar y se lo pueda financiar, bueno, podría ser una posibilidad. Pero no como cosa masiva, de uso masivo en el ámbito de la salud pública. Yo voy a hacer un comentario. Primero que todo, la presentación es excelente porque tiene un sabor adaptado a la necesidad que vemos nosotros en nuestro contexto. Yo tengo una idea con relación a la biopsia, y es que si se ha hecho el screening y el paciente ve la biopsia, uno tiene que tratar de ofrecerle lo mejor dentro del contexto. La biopsia transferinal se puede hacer con anestesia local, es como la hago yo normalmente, y no ofrece mayores problemas. Yo creo que es algo que tiene que ver con el entrenamiento y la sensibilidad del paciente, que el paciente entienda lo que se le va a hacer. Si el paciente llega y por sorpresa le van a hacer una transperineal, es imposible que la acepte, porque tiene que haber un discurso antes, una aceptación, ¿no? Pero sin duda, esta idea de hacer las biopsias dentro del resonador es muchísimo más caro, y como decía Fernando, seleccionar al paciente es importante, pero tenemos que entender que el acceso transperineal es probablemente, y tenemos números para decir que evita las infecciones. Entonces, yo creo que es lo que vamos a ver más y más en el futuro. Y sin duda, la biopsia cognitiva no es inferior a lo que hemos visto en la biopsia de fusión, pero hay casos específicos, lesiones anteriores, tumores, lesiones que son no solo anteriores, pero pequeñas, donde funciona mucho mejor. Así, así tengamos la presencia de un nódulo positivo, ¿no? Entonces, es una cuestión de selección. Y si trabajas como trabaja Fernando, en un sitio de referencia mundial, es diferente al contexto que vamos a tener nosotros en nuestros pueblos. Creo que los debo felicitar. O sea, Fernando ha hecho siempre una excelente labor en todos los objetivos que se le solicitan, y sobre todo que esto es algo que Fernando preparó para hacernos un favor, porque no tuvimos un pequeño problema con Lara, pero yo creo que esta visión clara de la situación, pero adaptada a lo que vemos en nuestros pueblos, es diferente. Muchísimas gracias, Fernando, excelente. No, muchísimas gracias a vos, Rafael, Ana María, por supuesto, Edgar y todo el panel. Coincido plenamente con lo que cuenta Rafael, porque fíjense, por ejemplo, en una institución como la Cleveland Clinic, que es una institución de referencia, dentro de nuestra institución acá, hay gente que la hace con local y la hace muy bien. Sin embargo, por ejemplo, en los centros donde yo atiendo, si yo la quisiera hacer con local, no la puedo hacer porque no tengo disponibilidad de personal para realizarla. Entonces, en mi situación personal, yo estoy obligado a hacerla por lo menos en algún quirófano, que la quiera hacer con local, pero siempre necesito hacerla en un quirófano, lo cual aumenta los costos. Coincido con Rafael que por lo menos en el primer mundo todo pareciera transitar a ir a la biopsia transperineal. Cuando uno escucha a los expertos hablar de biopsia transperineal, todos dicen que las tasas de infección son prácticamente nulas. También les cuento otra experiencia personal.
en los últimos 2 años, que he hecho unas cuantas biopsias, el único paciente que he tenido que internar con urosepsis en terapia intensiva fue un paciente que se hizo una biopsia transperineal, paradójicamente. Y los cultivos crecieron bacilos gram negativos, una Escherichia coli. Con lo cual uno dice, bueno, es poco probable que esta bacteria hubiese estado en la piel y yo se lo hubiese metido adentro. ¿Estaría en la próstata? No lo sé. ¿Se pudo haber contaminado la aguja al momento de la biopsia? No lo sé. Pero admito que hay una enorme tendencia hacia la biopsia transperineal. Lo que pasa es que creo que en nuestro ámbito, por lo menos si yo me quisiera situar en Argentina hoy, sería imposible hacerla con anestesia local en consultorio, estaría obligado a llevarlo a un quirófano, pero obviamente cada lugar tiene su realidad y es ahí donde uno debe adaptar la información proveniente del primer mundo a la realidad que a uno le toca vivir en el momento que la viva, ¿no? Bueno, Así es. solamente quisiera agregar algo. Muchas gracias, excelente charla, Fernando, como siempre, la verdad. Gracias por la participación, Edgar, también. Solamente para concluir con la pregunta de Carlos Neira, sí, la biopsia cognitiva no es inferior por estudios a la biopsia por fusión. Sin embargo, como dijo Rafael, existe lesiones anteriores pegadas al ápex que es imposible casi llegar solamente con la cognitiva y ayuda a la fusión a detectarlo. Pero si no tienes pues fusión, pues hay que hacer la cognitiva. Pregunta para Fernando y para el resto que está expertos en cáncer de próstata, por supuesto. ¿Estás utilizando el PSA densidad? Número 1, explícales por favor qué es PSA densidad y cuál sería el corte para decidir si esto es benigno o más cáncer de próstata que utilizas tú, el corte de PSA densidad. Fernando. Sí, no, muchas gracias, Alejandro. Te vuelvo a agradecer también la invitación y gracias por la pregunta. Sí, hay toda una serie de elementos que colaboran, digamos, que han aparecido a los objetos de disminuir lo que se llama el número innecesario de biopsias. Yo lo mostré rápidamente en una diapositiva, pero que podrían dar lugar a una charla completa, como es la densidad del PSA, como es el PSA libre, como es el índice, el score 4K, como es el índice Phi. Ahora en la actualidad, por supuesto, el uso de nemogramas, la resonancia, acá ahora en la Cleveland Clinic no está aprobado por la FDA, se está desarrollando, estamos usando el ISO PSA, que tiene otras características, no es por concentración, sino por estructura molecular. Pero sí, la densidad del PSA es algo que uno tiene en consideración. ¿Qué es la densidad del PSA? Es la relación entre el PSA y el volumen prostático. ¿Y por qué es importante conocer esto? ¿Por qué? Porque obviamente a mayor volumen prostático, mayor tamaño prostático, mayor va a ser la expresión del PSA. Entonces lo que está haciendo la densidad del PSA está poniendo el PSA en contexto del volumen de esa glándula prostática. Entonces, si nosotros tenemos una próstata más chica, evidentemente ese escaso volumen prostático no va a poder explicar por sí misma una mayor densidad del PSA. Entonces la densidad del PSA va a ser más alta. Históricamente, las instituciones de referencia establecieron 0.15 como valor de corte. Incluso cuando uno mira las series de observación activa de los pacientes con cáncer de próstata de bajo grado, la serie de Hopkins, por ejemplo, con el advenimiento de la densidad del PSA, ellos han agregado a sus bases de datos la incorporación de pacientes para establecer de menor riesgo de progresión de la enfermedad un punto de corte por debajo de 0.15 en la densidad del PSA. Yo en lo personal la miro, pero no es que estoy pendiente de eso permanentemente. Creo que el urólogo lo tiene que saber, lo tiene que conocer, intuitivamente o no, todos debiéramos poner en contexto el valor del PSA en función del volumen prostático. Yo pienso que si uno combina, y hay datos de BFRDI, si uno combina PSA con resonancia magnética, funciona mejor que cualquier otro marker de los que están disponibles y que son carísimos. Entonces, y estamos en la misma situación, la resonancia magnética, todo el mundo decía que no era, que no se iba a adaptar, que había que esperar, que no se adaptaba, y ahora la resonancia magnética forma parte de todo. Además, tenemos una idea con los 15 años del PROTECT Trial,
que todos estos pacientes que se tratan de una manera agresiva probablemente están afectando su calidad de vida de una manera enorme, sin ningún resultado oncológico a 15 años por lo menos que sea verdaderamente efectivo. La tasa de metástasis de los pacientes que tienen que fueron monitorizados es del 9%, el cual se puede mejorar cuando se hace una verdadera vigilancia activa. Entonces, bueno, yo creo que tenemos muchas zonas de cambio ahora. Y solo para agregar, importante PSA densidad, ahora que estamos haciendo resonancia magnética, es antes pues el PSA densidad se hacía con el ultrasonido transrectal o con el ultrasonido suprapúbico. Y ahora que hay más y más resonancias magnéticas, el volumen de la resonancia magnética y hacer un PSA densidad es más verídico. Y muchas veces cuando tienes un PRADS 3 y no sabes si biopsiarlo o seguirlo, PSA de densidad juega un papel importante. Así sería, se recomienda poder calcularlo, PSA dividido por el volumen de la próstata detectado en la resonancia magnética. Y está siendo incluido como un factor de riesgo para poder llevarlo a biopsia o no. El corte sigue siendo 0.15 y algunos toman hasta 0.13, pero 0.15 es el adecuado. Sí, yo creo que un poco el mensaje para Carlos y la gente que está del otro lado de la pantalla es, imaginémonos que en el diagnóstico del cáncer de próstata es como una mesa de múltiples patas. Hay algunas patas que son más gruesas, unas patas que son más delgadas, pero son todas patas al fin. Entonces el PSA es una de ellas, la densidad del PSA es otra de ellas, los factores de riesgo son otra de ellas, el grupo étnico, la edad, la historia familiar, es decir, sea alteraciones genéticas o no, es decir, son todos elementos que uno debe considerar a la hora de conversar, discutir, hacer este diálogo con el paciente y explicar las ventajas y desventajas antes de ir adelante con el screening. Y todas de alguna manera suman. Yo te diría que por lo menos acá en Cleveland es muy raro que hoy un paciente se trate un cáncer de próstata sin haber pasado por una resonancia antes o después de la biopsia. Pero nuevamente, creo que en el ámbito hispanoamericano todavía está fuera de los ámbitos, sobre todo fuera del ámbito académico, diría yo. Creo que todavía es un poco, nos falta frecuencia, nos falta poder financiar esto, los seguros de salud no pagan las resonancias muchas veces, entonces tenemos muchas limitaciones como para desarrollar este tipo de estudios adicionales con la misma magnitud que se desarrolla en el primer mundo. Así es, Fer. Yo considero que uno de los puntos que debemos remarcar en este webinar que se habló es, uno, selección del paciente, dos, costos, y traspolar realmente a cada uno de los países la tecnología, el entrenamiento también que generan nuestros urólogos. Y otra parte importante creo que es la implementación de programas homologados en cada uno de nuestros países que permitan obviamente la introducción de herramientas adecuadas para todos, ¿no? Pues las preguntas van direccionadas a todo lo que se conversó, agradecen tu participación y bueno, por parte de CAU queremos agradecer la participación de todos y cada uno de los asistentes a este primer webinar. Esperamos continuar con su presencia, agradecer a Fernando, Rafael, Alejandro, a Edgar y a todos los miembros CAU. Para finalizar, tenemos el próximo webinar el 19 de mayo, a cargo del grupo de trasplantes del doctor Fernando Santomil, va a estar el doctor Gaetano Chancho como invitado, entonces esperamos tenerlos con nosotros. ¿Algún otro mensaje, Alejandro, que quisieran dar? Edgar, Fernando, Rafa. No, Yo solamente para agradecer a Fernando por aceptar participar en nuestro primer webinar. Fernando, has participado en el primer webinar CAU de 2023, un gran éxito. Muchas gracias a Edgar también por estar con nosotros. Edgar es el flamante coordinador del grupo de trabajo de cáncer de próstata. Definitivamente, muchas gracias Ana María y Dani por lo logístico y por tenernos acá y brindando educación médica continuada en línea a todos los amigos y colegas de la región de la Confederación Americana de Urología.
y por supuesto siempre agradecer a la participación de Rafael Sánchez Sales. No se olviden, los esperamos a todos en CAO, Santiago, Chile, el 4 al 7 de octubre de 2023. Un excelente programa académico y todos nuestros amigos chilenos los esperan con los brazos abiertos para festejar amistad y academia. Abrazos a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Rafael, Ana María, Alejandro, Edgar, Marcelo, no sé si todavía está por ahí. Bueno, les mando un abrazo muy grande y por supuesto un honor haber estado hoy con ustedes en el primer webinar del año. Un abrazo, Fernando. Felicidades. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo a todos. Chao.